y va a está contestarle traducida a dos en todos los hermanos, idiomas del tanto mundo. Mayra como Juan Carlos, que es católico de Chile, sobre la iglesia de los santos de los últimos tiempos. De la Que iglesia no de existe. Jesucristo de los santos de los últimos tiempos. Así que No adelante existe. la pregunta, Mayra, adelante la pregunta, Juan Carlos. Y Carlos le contestará, Carlos Ortiz le contestará. Adelante. Ya. Sí, es que él pregunta que dónde dice la Biblia que el libro del Mormón no está en la Biblia, es que no está en la Biblia. La Biblia está constituida por 66 libros. Bueno, ¿Y quién dijo eso? iglesia, La Reina Valera ¿Y quién dijo eso? La Reina Valera 1960. Pero a es ver, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y quién dice que el libro Pero a ver, del Mormón es la pero palabra ¿dónde de Dios? dice, a ver, dónde dice la Biblia que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Dónde dice semejante cosa? Por Palabra de todas Dios, partes, hay el otro Señor idioma. dijo, el Señor dijo desde un principio en Marcos En el concilio. 1:15, A ver, arrepentidos y muéstreme, creed al Evangelio. muéstreme, no, sí, pero muéstreme dónde la Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios. Eso lo dijo En el San Damaso primero. En el concilio de Hipona, en el Ya, y concilio el de mismo Cartago. Jesús lo ¿Se dijo. dan cuenta? Ahora El ya se mismo están Jesús yendo lo a los decía. concilios. Ahora se están yendo a El los que me ama mi concilios. palabra guardará, dice San Juan 14, Pero ¿dónde dice lo que 23. acaban de afirmar? Que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Dónde ¿Y dice dónde eso? dice que su libro del Mormón No, pero es que yo no estoy de Dios? afirmando. A ver, El ¿acaso Papa yo estoy San Damaso afirmando? I. ¿Acaso yo estoy afirmando? Oh, es que el libro de Mormón dice que es la palabra de Dios. No, yo no estoy Entonces afirmando eso. su libro no Es sirve una de nada. falsedad tremenda. Porque nosotros creemos en Dios, porque eso queremos creer, que la Biblia es la palabra de Dios. Porque eso Los quieren concilios. creer. Muy bien. Exactamente, y queremos Porque también, eso y quieren sabemos que creer. su libro no sirve para Porque nada. eso quieren creer. Arameo, Eso ya griego parece y un latín, mercado. Carlos. Eso ya parece un Arameo, mercado. griego y latín. Haga, Año Esto ya 300. parece haga las un tianguis. preguntas de a Recuerde uno que la y misma Biblia A ver. dice que la salvación viene de Él los le judíos. contesta. San Jerónimo Dios A tradujo ver, del ¿quién va a griego ser, arameo. quién va a A ser ver, la por primera favor, pregunta? de a uno. A ver, Juan Carlos. A ver, ¿quién va a pregunta ser la y primera Carlos Ortiz pregunta? te contesta. Adelante. ¿Quién va a hacer la pregunta? Yo le digo, Bueno, Ya, Roger, ¿cuál es su adelante. nombre? ¿Cuál Roger, es su nombre? Roger, Roger, adelante. ¿Cuál es tu pregunta, Roger? mi pregunta, si vos decís que el libro del Mormón es cierto, es verdadero, ¿en qué concilio de Hipona, qué concilio de Cartago en el año 393 dijo, esto es palabra de Dios, estos 27 libros, no los 46 del antiguo que era de los hebreos, de los judíos, como es la Torá y el Tanakh hebreo? Estos son los primeros con 46 libros. Después vienen los 27 libros del Nuevo Testamento que son de los apóstoles, que no hicieron porque no existía la imprenta, solamente existía la mano por el hombre. En el concilio de Cartago, Hipona, y en el 382 el Papa San Damaso dijo, esto es palabra de Dios y el mundo lo creyó. 382. A ver, Y 1500. le voy a hacer una pregunta. ¿En qué parte No, del pero libro está el libro del Netflix? un ratito, No. a ver. ¿En qué Un parte de la- ratito, en qué pero un parte de la historia está el libro ratito, del estamos Netflix? por tiempos, deja que No. Roger termine. No. Deja que No me Roger defiendas, termine. si no quieres Adelante, responder, Roger. si no quieres ¿Cuál es tu responder, yo estoy pregunta, contigo, Roger? Porque no Pablo. entendí tu pregunta. Adelante, Roger. Bueno, te estoy dando los concilios de Hipona, de Cartago y de Roma. Cuando Sí, eso pero está ¿cuál en es tu hebreo. pregunta? Es un La ¿Cuál es tu hebreo, pregunta? Carlos, La pregunta, hebreo. ¿cuál es? La pregunta. ¿Y en dónde existía el libro del Mormón en el año 382, 393 y 384, cuando San Jerónimo escribió del arameo, hebreo al latín? Porque no existía ni la imprenta, que ahora ya existe con los mormones. ¿Dónde estaba la imprenta? Entonces tu pregunta es, La Ya, palabra entonces- de Dios, palabra de Dios por el Papa San Damaso I, que dijo en el Sínodo Romano, esto es palabra de Dios, y los 27 libros del Nuevo Testamento es de esa iglesia. Una de Timoteo 3:15, columna y base de la verdad, que está en ¿No la tienes que Biblia. decir la Iglesia Universal? Ya, ¿O tiene miedo? entonces, no, un ratito, tranquilo, voy a terminar con Roger ya. No, Entonces la ¿no quieres pregunta decir de la Iglesia Roger, Universal? guarda silencio.
Entonces, ¿No quieren Roger, tu decir Iglesia pregunta, Universal? guarda silencio, brother, ¿No le voy a quieren contestar decir a Iglesia Roger. Universal? Bien. Espera que A ver, responda. señores, ¿por qué no pueden respetar el orden? Déjenme No, terminar con Roger. Entonces, la pregunta tuya, Roger, más bien es esta. El libro de Porque vos Mormón decís palabra de estaba... Dios. Escuchen. Entonces, tu pregunta, Roger, es más bien esta. ¿El libro de Mormón estaba a la luz en el año 380? La respuesta es no. No. Bien. Adelante. ¿Quién sigue con sus preguntas? Juan Carlos, adelante. Juan a ver, Carlos, ¿cuál es tu la pregunta? pregunta, ¿por qué sale, por qué según el año 1380, el año 300 cuando el Papa San Damaso I dijo a los 73 libros, San Mateo, Lucas, Juan, etcétera, le dijo, esta es palabra de Dios. Y el año 1830, el año 1830, el mismo Mormón fue publicado por el restaurancista José Smith. Ahí está. Fue el mazo. Y salen los primeros libros que no están en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Nefi. Segundo, libro de Nefi. Libro de Jacob. Libro de Noé. Libro de Jarón. Libro de Omni. Palabra de Mormón. Libro de Mosea. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente Jack Smith, nada más ni nada menos, fue el que fundó su secta, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Ya, entonces, ¿cuál es tu pregunta? La pregunta es, si usted dice que el libro de Mormón es palabra de Dios, ¿dónde está la historia, la evidencia concreta que diga eso? Ya, entonces, si nosotros decimos... No me desvíen la pregunta. No desvíe, vamos a contestar. No, nada más quiero afirmar tu pregunta. Entonces, tú me estás diciendo que ¿cómo es que nosotros afirmamos que el libro de Mormón es verdadero? ¿Esa es tu pregunta? Perder tiempo leyendo. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo afirman ustedes que el libro de Mormón es palabra de Dios, siendo que el año 1830 vino a aparecer después del 300, el año 300, cuando Damaso I dijo al libro, a la Biblia, esta es palabra de Dios? A ver. No lo creyó. Ya, bien, entonces la pregunta, pero guarden silencio, por favor, guarden silencio. Bien, entonces la pregunta de Juan Carlos es, ¿cómo nosotros afirmamos que el libro de Mormón es palabra de Dios? Muy simple, lo hacemos muy fácil, todo el tiempo lo hacemos. Así es, esa es la respuesta. Quiero evidencia. ¿Evidencia de qué? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale qué? La historia. ¿Cuál historia? ¿Dónde sale la historia que el libro de Mormón es palabra de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está la evidencia? A ver, no se metan. Ya, quiero entender la pregunta de Juan Carlos. Ya, estoy con Juan Carlos, por favor, nadie se meta porque no entiendo entonces lo que está hablando ni la pregunta que está formalizando. Ok, entonces, ¿cuál es realmente tu pregunta, Juan Carlos? Porque realmente no estoy entendiendo lo que estás preguntando. Vuelvo a repetir. A ver, ya. ¿Por qué ustedes dicen que el libro de Mormón es palabra de Dios? Ya, si resulta que el año 362, San Damaso I dijo claramente a la Biblia que se compiló los 73 diciendo que es palabra de Dios. Y siendo que el año 1830, José Smith fue que hizo la iglesia la iglesia de los santos de los últimos días. Muy bien. Ya, entonces su pregunta de Juan Carlos prácticamente es esta: ¿por qué nosotros declaramos que el libro de Mormón es verdadero? La respuesta es muy simple. No, palabra de Dios. Me desvíen lo que le pregunté. ¿Por qué es palabra de Dios? Ya, bien. ¿Por qué ustedes afirman que el libro de Mormón es palabra de Dios? Bien, no, la respuesta yo le hice la pregunta. Ustedes afirmaron esto. Bien, adelante, señores. ¿Alguien más con otra pregunta? No pudieron responder. Perfecto. Entonces, adelante, ¿alguien más con otra pregunta? ¿Alguien más con otra pregunta?
respondido. Estoy respondiéndole y se siguen con la... Mire, Ana, A ver, Carlos. Escuche. ¿Sí? Ana, escuche la pregunta. Dale. Ana, escuche la pregunta. Dice, aquí dice este amigo, dice, ¿cómo ustedes afirman, verdad, que el libro de Mormón es palabra de Dios? Está preguntando cómo es que nosotros afirmamos tal cosa. Y la respuesta es muy simple, porque podemos hacerlo. Por eso lo afirmamos. Ahora, ¿cómo con la autoridad del sacerdocio de Dios? Bien. Ahora, ¿cómo saber? Ahora la siguiente pregunta, Ana. Ya. ¿Cómo es que nosotros afirmamos que el libro de Mormón es verdadero? Muy simple. Así como Damasco afirmó que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cierto? Déjale que hable todo. Ya está, entonces ya le respondí a su pregunta. ¿Ok? Ahora, si él quiere venir aquí a afirmar algo, está bien. Ya, perfecto. Entonces ya vino aquí a afirmar que nosotros somos falsos. Entonces su palabra hay que creerla porque este hombre simple está diciendo que nosotros somos falsos. No, y usted es un hombre simple que está diciendo que son verdaderos. Entonces yo le voy a decir, tú eres un hombre falso y eso es verdad. Señores, ¿de qué estamos hablando? Bueno, sí, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Adelante, ahora ¿quién sigue? Ahora le toca a Mayra, por favor. Adelante, Mayra. ¿Cuál es tu Mayra, la pregunta? pregunta para Carlos. Adelante, Mayra. No, escuchando lo que están hablando y lo que está diciendo Carlos, dice la Biblia que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Adelante, Mayra. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta, yo no tengo pregunta, la pregunta Ok, no tiene preguntas. Que le vaya muy bien, feliz noche, váyase a dormir. Usted para decir que su libro del Mormón es verdadero, no es verdadero. Muy buena pregunta, no que no tenía una pregunta. A ver, fíjense, la pregunta de lo mismo que le estaba preguntando él. La pregunta de Mayra, no, es una pregunta diferente. Ahora, la pregunta de Mayra es esta. ¿Cómo yo sé, o cómo yo afirmo, cómo yo sé que el libro de Mormón es verdadero? Esa fue la pregunta de Mayra. ¿Cómo yo sé que el libro de Mormón es verdadero? Bien, lo sé por el poder del Espíritu Santo, o sea, por revelación. La revelación pero es que ese cuento suyo cualquiera lo puede tener. Yo puedo decir, me reveló el Espíritu Santo. A ver, Mayra, ¿usted cómo sabe que es verdad? ¿Va a escuchar mi respuesta o me va a interrumpir? A ver, Mayra, ¿va a escuchar mi respuesta o me va a interrumpir? Jay, no, es que usted sale con lo mismo suyo. No, o sea, pero es que no me interrumpa, si yo le estoy dando la respuesta, no tiene que interrumpirme. Eso es una falta de respeto y falta de carácter. Sí. A ver, una vez más, ¿cuál es su pregunta, Mayra, para mí? Ya se la dije, ya a ver, ¿puede repetirla? Porque a usted le gusta hablar y habla mucho. Usted habla mucho, así es que estoy seguro que usted puede repetir la pregunta. A ver, ¿cuál es su pregunta por segunda vez, Mayra? Por segunda vez, ¿cuál es su pregunta, Mayra? No, ya no hice. Bien, no va a ser más la pregunta. Perfecto, señores, ¿alguien más tiene una pregunta? Sí, a ver, ahora sigue Adelante, Ana. Yasmín o Sean, o si no es Teresita, con otra pregunta cualquiera que le haga a Carlos Ortiz sobre la pero miren, de él. Por favor, si me van a hacer una pregunta, por favor, espérense a que yo les responda. No me interrumpan, no empiecen a patalear y a berrinchar. No. Escuchen la respuesta. Adelante, ¿quién va a hacer la pregunta? Escuchen la respuesta y tráguensela. Ya, lo único que yo no pudo responder. ¿Quién sigue? Carlos, una pregunta. Adelante, ¿cuál es tu pregunta, Jan? Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el libro del Mormón y el de la perla de gran precio? Bien, muy buena pregunta. Quizás aquí la gente, ¿verdad?, se ha de preguntar qué es la perla de gran precio, ¿cierto? Porque seguramente que no saben. Bien, la perla de gran precio es un libro de escrituras que es también sagrado, semejante a la Biblia. Esos escritos, José Smith y la iglesia los compró, un vendedor que encontró estos escritos, ¿verdad?, escritos antiguos, y José Smith los tradujo por el poder e inspiración de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia
y el libro de... ¿Quién nos tradujo? Dice José Smith. No, no, Pero, a ver, pero guarden silencio. Pero Vamos a guarden escuchar esto, por silencio favor. para que yo responda a Kian lo que me está preguntando. No sean metiches. Guarden silencio. Ok, entonces, pero a ver, la bruja del 71, por favor, no se ría. Porque estoy respondiendo algo. Estoy respondiendo cuál es la diferencia Adelante, entre Carlos, la nos perla de hablar gran sobre la precio. diferencia de los dos libros. Adelante. Ya, ¿cuál es la diferencia entre la perla de gran precio y la Biblia, dijiste? El libro de Sí, Mormón. la Biblia. No, la Biblia dijo. ¿Cuál es la diferencia entre la perla de No, gran digo precio? el libro del Mormón. Yo te A ver, ya, Digo, ¿cuál una era vez la más. diferencia entre un libro y otro? Ya, a ver, Jan, una vez más, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre el libro de Mormón? Es que hay tres, Oh. el libro del Mormón, Ya. la perla de gran precio y la Biblia. Ya. Bueno, ahora ya son tres. ¿Cuál es la diferencia de los tres? Bien, Ajá. rapidito. La diferencia de la Biblia, que fue escrita hace muchísimos años en el continente viejo. El libro de Mormón es un libro de escritura semejante a la Biblia que fue escrito aquí en el continente americano. Y la perla de gran precio son unos escritos que José Smith obtuvo y que hablan sobre los escritos de Abraham y Moisés y revelan dónde vivíamos nosotros antes de nacer y qué estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos, la creación de otros mundos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia. Carlos, pero, Pues no, yo no le veo ninguna tú estás diciendo diferencia. que, La Biblia es por la si- palabra de Dios. La A ver, Biblia, Mayra, guarden la Biblia, silencio. la palabra de Dios, sí tiene algo en común con el libro de Mormón y la perla de gran precio. Sí. Nada, no tiene nada en común. Pero señor, Nada. a ver, creo que aquí la demás gente va a responder estas preguntas. En vano me están haciendo a mí las No, pero preguntas. nosotros no porque podemos los demás decir, están bueno, metiendo su cuchara. si tiene algo en común o no Entonces, tiene algo en común, sino hasta que ya lo hayamos leído. ya, adelante Mayra, responda la pregunta, que es para mí, pero usted está metiendo la cuchara. Que no tiene nada en común porque la palabra de Dios es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Ya, Está ya escrita para que escuchaste, todos ya escuchaste la aprendamos de ella. respuesta. Ya Y escuchaste otros la libros no respuesta. sirven para nada. Nuevo Testamento de José. Ya escuchaste la respuesta de Mayra, Gian. Espero que Nuevo Testamento. disfrutes la respuesta. Yo pienso que sí tiene algo en común y sí se apega a lo que dice la Biblia porque yo ya leí el libro del Mormón Un completo. aplauso, señores. Un aplauso para Jan, señores. Este sí no viene a abrir la boca a lo menso. Efectivamente, señores, tienen que estudiar el contenido para poder juzgarlo. Y No para que sean uno tan va a leer tarados. otro libro que Y para sea que no es tan hablen a lo innecesario. menso, como yo digo A ver, respetuosamente. Porque es ¿A qué te innecesario. refieres? Lo que tenemos que leer es la Biblia. La Biblia, el mismo Jesús dijo, arrepentidos y creed al Evangelio. Principalmente eso, la vida, muerte Ya. y resurrección de Jesucristo que nos lleva a la ahora yo salvación. le voy a hacer la Eso es lo que pregunta a tenemos que Mayra. leer. Ahora yo le voy a hacer la pregunta a Mayra. A ver, Mayra, dígame, ¿la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí? Ya, ¿cómo lo supo? Ya, porque Jesús lo decía. Jesús decía, el que me ama mi palabra guardará. Ahí está. El que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. Eso yo Ya. lo creo. Ya, Así ¿y como usted cómo cree en su supo? cochino libro Ya. mormón. Y ahora, ¿cómo supo que Jesús dijo eso? Porque así es. El que no cree en la Biblia no cree en nada. No, Cierto. pero ¿cómo supo que Jesús dijo eso? Ya, porque ahí está escrito está. Entonces usted me está diciendo que usted lo Sí, leyó, porque lo la estudió. Biblia narra el suceso de la vida sobre No, Jesús. a ver, tranquilo. A ver, entonces usted, Mayra, me está diciendo que usted sabe que Jesucristo dijo eso porque usted estudió los escritos o la Biblia, ¿cierto? Porque la he leído, sí. Exactamente, eso quiere decir que si usted no lo hubiera leído, usted no supiera eso. Señores, ¿de qué estamos hablando? Sí, Por favor, sí. estudien el libro Estamos de hablando de Mormón. que lean Pues la Biblia. le voy a decir La palabra de ¿Se Dios. dan claramente cuenta, señores? lo ¿Se que dan dice la cuenta? Biblia, que sí es Su palabra de Usted Dios. no fue un simple Eso lo dice Hebreo profeta. eso No lo es dan más dice ni cuenta, profeta, señores? fue un viejo que inventó un libro, ¿Se nada dan más. cuenta la Inventó un poco torpeza de para- Mayra? ¿Se dan cuenta la torpeza de Ciertamente, Mayra? la palabra de Dios A ver, es permiso. viva, Juan Carlos, poderosa. adelante. Haga otra pregunta, Carlos Ortiz. Adelante. Oh, ¿yo voy a hacer otra pregunta? No, Juan Carlos te va a hacer otra Oh, pregunta. Juan Carlos. Adelante. Ya, adelante, Juan Carlos, pero por favor, si A va a hacer la ver, pregunta, a eso me uno pueden responder. formule... ¿En qué espérame, a estado ver, psicológico Juan se Carlos. encuentra
se encontraba Jackie Smith. Juan Carlos, un ratito, ¿ok? No, al tiro. Sí, un ratito, a ver, un ratito, ok. Mire, Juan Carlos, si usted va a hacer una pregunta, formule bien su pregunta. Respóndeme la pregunta primero. Primero, formule bien su pregunta, conecte bien su lengua a su cerebro y después guarde la boca o cierre la boca para que yo pueda responder. A ver. Bien, adelante, ¿cuál es su pregunta, Juan Carlos? Me dieron la prioridad de hacer la pregunta, ¿verdad? Así que responde a la pregunta que le acaba de hacer. ¿Cuál es su pregunta? ¿Usted es sordo o qué? ¿Cuál es su pregunta? ¿Que en qué estado psicológico estaba José Smith cuando ¿Cuál es su inventó todo pregunta? eso? A ver, Juan Carlos ya le cambió la voz, ahora suena como mujer. ¿En qué estado psicológico se encontraba? No. La pregunta que la haga Juan Carlos. A ver, Juan Carlos, ¿cuál es su pregunta? Pero si todos la escuchamos, ¿usted no la escuchó? Pero guarden silencio, señores. A ver, una vez más, hermanito Juan Carlos, ¿cuál es su pregunta? Adelante. ¿En qué estado psicológico? A ver, ¿en qué estado psicológico se encontraba Jackie Smith en aquellos tiempos? Ya, ¿en qué estado psicológico se encontraba José Smith en ese tiempo? Bueno, en el estado psicológico correcto y no incorrecto como el que usted se encuentra ahora. Bien, adelante, ¿cuál es su otra pregunta? No me pudieron responder. Bien, ¿cuál es otra pregunta, señores? Lucas. Estaba Lucas cuando se soñó. Adelante, ¿alguna otra pregunta para mí, señores? A ver, yo te pregunto una cosa. Ya, a ver, Jasmine. A ver, una pregunta. Si Jackie Smith, según Jesucristo fue elegido, ¿cómo se declaró José Smith a Jesucristo? Su apóstol, diciendo que Jesucristo, antes de que se entiera al cielo, ya había elegido a los 12 apóstoles. ¿Cómo en aquellos 1830, Jackie Smith, según dice él, que fue elegido por Jesucristo? Ya, ¿y cuál es tu pregunta? Sí entendieron perfectamente. ¿Cuál es tu pregunta? No escucharon. No, es que no estoy entendiendo, no estoy entendiendo tu pregunta. Es que haces una vuelta completa. A ver, tu pregunta. Clara, sencilla y directa. Juan Carlos, adelante con la pregunta. Ya, métele despacito. Voy a repetir por última vez. Si Jesucristo, en aquellos tiempos, el año 33, Jesucristo había elegido a los 12, el año 33 Jesucristo había elegido a los 12 apóstoles. ¿Ya? Como el año 1830, según José Smith, dice que fue elegido por Jesucristo. Ya, bien. La respuesta es muy simple. ¿Cómo es que José Smith dice que fue elegido por Jesucristo para ser un profeta? Muy simple, porque Dios, escuchen la respuesta, no sean tarados. Escuchen la respuesta, escuchen la respuesta, señores, no sean tarados. A ver, la respuesta es, porque Jesucristo y Dios son el mismo ayer, hoy y para siempre. Y acordémonos que en Amós, escuchen. Pero ¿por qué no escuchan? Yo no pregunté eso. Pero ¿por qué no escuchan? El alfa y la omega. Pero ¿por qué no escuchan? Yo pregunté por José Smith. Pero ¿por qué no escucha? Yo pregunté por José Smith. Pero ¿por qué no escucha? Pero ¿por qué no escucha? Pero ¿por qué no escucha? ¿Por qué no escucha? Pero ¿por qué no escucha? Pero ¿por qué no escucha? Porque ustedes mezclan una cosa con la otra. Oiga, Ana. A ver qué pasa. Adelante. Ana, ¿de qué tianguis trae esta gente usted? ¿Cómo no? Por favor, te han hecho estas preguntas bien. Mayra te ha preguntado. Oiga, pero no esperan la respuesta, no esperan a que yo termine. Espera que termine poco al Carlos. Sí, claro. Oye, me hace una pregunta. Después yo le voy a preguntar a lo que estoy respondiendo. Termina, Carlos. Eso no fue lo que le pregunté. Eso no fue lo que le pregunté. Bueno, imagínense. Carlos, termina tu respuesta, vamos, adelante. Bien. Dice aquí cara de maceta que dice No. Sí, tiene cara de maceta. A nadie. Bien. ¿Por qué José Smith se declara ser un profeta de Dios cuando Jesucristo
ordenó a sus apóstoles en el año 33. ¿Por qué José Smith viene hasta el 1830 y se declara como un profeta de Dios? Muy simple, porque el Señor ha levantado un profeta en esos últimos días para restaurar su iglesia. Ahora, ¿qué es lo que dice en Amós 3:7? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, ¿de qué fecha a qué fecha está vigente esa escritura? Obviamente que no podemos decir que hay una fecha. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si había almas que necesitaban guía de profetas en la antigüedad, hasta hoy también necesitamos profetas que nos guíen en estos últimos días, especialmente porque se acerca la segunda venida del Mesías. Entonces, esa es la respuesta, mi estimado. Ahora, si tú no quieres creer que José Smith fue un profeta de Dios, es asunto tuyo, no mío. Bien, adelante, ¿cuál es su segunda pregunta? Adelante, Roger, adelante. Ahí le hago solamente una pregunta. La segunda venida, ¿con quién vendrá? Cristo. Una de Tesalonicenses 3:13, con todos sus santos, no viene él solo. Una de Tesalonicenses 3:13, vendrá con todos sus santos. ¿Será que tienen santos esta gente? Una de Tesalonicenses 3:13. Le pregunto a Carlos. ¿Cuál gente? Ahí me quedo. Una de Tesalonicenses 3:13 de tu Biblia. Por los de tu denominación, de la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Ya está respondida esa pregunta. Ah, qué lindo. Ya está. Entonces, todo así lo de que fácil dice y así de rápido. Así como él lo dice. Por favor, falta Estrellita y Yasmín que le hagan pregunta a Carlos. Estrellita, ¿tenés alguna pregunta para Carlos Ortiz? No, ella no tiene preguntas. Ella nomás le gusta escuchar. No. ¿Tiene pregunta? Ahora pregunto una cosita yo a Carlos. Estrellita, a ver, Estrellita, ¿tienes pregunta para mí, Estrellita, o no? ¿De qué tengo que preguntar? No sé, por ejemplo. De Jesucristo de los santos de los últimos días. Le puedo hacer una pregunta más nomás, después ya me retiro porque estoy cansado. Ya, que le vaya bien, feliz noche. Adelante, Estrellita, ¿tienes alguna pregunta o no? ¿Te quieres preguntar? Una sola antes de retirarme. No, Estrellita está haciendo una pregunta. A ver, Estrellita, ¿cuál es su pregunta? Que haga Estrellita y después la tuya. Adelante, Estrellita. Carlitos. Dímelo. ¿Cuáles son los santos de los últimos días? Que ya tiempo se escuchó eso. Ya, ¿cuáles son los santos de los últimos días? Los miembros de la iglesia de Jesucristo. Que yo sepa, santos solo la iglesia tiene. Porque los demás no creen en los santos. Bien, adelante, Roger, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, a mí No, a ver, Estrellita, a ver, señores, por favor, pongan atención, en serio que... Híjoles, a ver, Estrellita, sí, lo siento, pero Estrellita no quedó conforme con la respuesta. O sea, la respuesta fue en segundos que ni siquiera se dio cuenta. A ver, Estrellita, una vez más, ¿cuál es tu pregunta? Te pregunté cuáles son los santos tuyos de los últimos días de tu iglesia. Ya, ¿cuáles son los santos de los últimos días de la iglesia a la que yo asisto? Bien, todos los miembros de esta iglesia. Adelante, ¿cuál es tu pregunta, Roger? Carlito, sí, mi pregunta es la siguiente. Carlito ya tiene última que pregunto, pues ya estoy durmiendo prácticamente. Bueno, vamos a mi pregunta. Cuando Jesucristo recorrió las tierras de Hebrea y se sabía que él era de Malula, Siria, y donde se habla el arameo, ¿cómo vos sabés que todo lo que dijo Jesús está la respuesta correcta en la Biblia Reina Valera cuando se habló el arameo en Siria, Malula? Siria, Dios toma el control de todas las cosas. ¿Cómo vos tenés ese control que vos decís, quiso decir esto, pero Jesucristo dijo esto en arameo, o dijo en hebreo, o dijo en griego, o dijo en latín? ¿Cómo vos tenés esa certeza que vos sos la iglesia correcta, siendo que en los tiempos él no habló el castellano y vos tenés una Biblia Reina Valera hecha
por sacerdotes católicos, Casiodoro Reina y Cipriano Valera. Exacto. Y cuando en el tiempo en que no estaba la iglesia, primero Cristo, después los apóstoles, después la Biblia, en la iglesia de 1 de Timoteo 3:15. ¿Cómo vos estás seguro que todo lo que dice tu Reina Valera, vos estás asegurando que tenés en tu libro del Mormón? No vas a poder, porque podés destruirle a la gente, porque cuando él habló arameo, hebreo y griego, no sabemos ni lo que decía, se tuvo que traducir de esos idiomas, y eso lo hizo San Jerónimo de Estridón, año 384. ¿Cómo vos tenés la certeza que Jesucristo le habló a este fulano en Estados Unidos? No hay certeza, eso es una mentira. Porque Cristo habló el arameo, el hebreo y el griego. Y ahí me quedo. Bien, ¿alguien entendió la pregunta de Roger? No entendiste nada, pero ese... ¿Alguien entendió la pregunta de Roger? Sí, yo entendí que cómo tenés... Sí, él dice que cómo cree usted. Claro. Explícale, Mayra. Que cómo cree usted lo que dice él. ¿Por qué usted cree que su libro es el verdadero cuando la Biblia estuvo escrita en otros idiomas? Claro. ¿Ya ven que no es la misma pregunta? ¿Ya ven que no es la misma pregunta? No. Bien, ¿alguien entendió la pregunta de Roger? Sí. ¿Cómo tuviste? Él no quiere entender. A ver, quiero escuchar a Anita. A ver, Anita, ¿cuál es la pregunta de Roger? Roger te está preguntando que cómo la denominación tuya tiene la certeza de lo que habló en arameo Jesucristo, que eso fue hace mucho tiempo, en el siglo XX. Perfecto, muchas gracias, wow. ¿Se dan cuenta, señores? Por eso les digo, preguntas claras, sencillas, Arameo, griego, directas, latín. bien formuladas. Arameo, ¿Se dan cuenta? griego, latín. Bien, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Bien, nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios hasta donde está traducida correctamente. Adelante, ¿cuál es otra pregunta? ¿Y cómo sabes? Porque Dios toma el control de todas las cosas. Dios es el que toma el control y dice, y será predicado el evangelio a todas las naciones. Entonces, Dios tomó el control porque la Biblia dice lo mismo en todo. A ver, ¿alguien le puede meter una papa o un zapato a Mayra en la boca? No, si lo estuviera cerca, yo le meto un zapato a usted. Alguien le puede meter un zapato. A ver, Estrellita. Usted puede hablar, Estrellita, ya que tienes control de todo. Toda la vida Dios ha tenido el control de su palabra. No ha permitido que se pierda la Biblia en el mundo. Estrellita, ya que tú tienes muchos zapatos, ¿le puedes meter un zapato ahí en la boca de Mayra, por favor? A usted. Solo usted puede hablar. Es que sí es. La Biblia es la palabra de Dios. Diga usted lo que diga y diga qué quiere decir lo que diga. La Biblia ha sido escrita en miles de idiomas en el mundo, pero Dios ha tomado el control de todo. Mayra, dígame, ¿nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios o no? Sí, todos creemos. No, pero nosotros. ¿usted cree en otro libro? A ver, Mayra, le voy a hacer la pregunta una vez más. ¿Usted cree que nosotros Yo creemos creo que la Biblia es la palabra de Dios o no? Sí, No, claro. pero Mayra, a ver, escuche con atención lo que le estoy preguntando. A ver, Mayra, ¿usted cree, Mayra, que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, sí o no? Creo que no, que ustedes no creen. Ya, la señora Mayra no cree que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. No, porque ustedes creen en José Smith, un hombre inventado. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Está aquí Joan o ya se fue? ¿Sabe que, hermano Carlos, sabe que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre? Y usted confía en José Smith. Por eso no voy a confiar en usted, Mayra. A ver, ¿usted confía en José Smith? Jan, ¿sí? Dime, ¿nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, sí o no? No. ¿Ustedes sí creen que la Biblia es la verdadera palabra de Dios? Ajá, Claro, ustedes no. Claro, se dan cuenta, ya conocen mis creencias más que ustedes. Y efectivamente, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está traducida correctamente. ¿Y cómo saben que la Biblia es palabra de Dios? A ver, por favor. Muy simple.
Porque hemos estudiado las escrituras y el Espíritu de Dios nos ha hecho saber que es verdadera. Bien, ya te respondí. Está Luis Alberto. A ver, que haga una pregunta Luis Alberto a Carlos. Adelante, Luis Alberto, ¿cuál es tu pregunta? Luis Alberto, hazle una pregunta a Carlos sobre la denominación de él, o sea, sobre la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. O lo como una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es cierto que los mormones salen de la Iglesia de los Testigos de Jehová? No. ¿De dónde salen? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene qué? Los mormones. Oh, la pregunta de Luis Alberto es, ¿de dónde viene la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días? No, ¿dónde vienen los mormones? A ver, señores, pero la pregunta es para mí, no sean metiches. No sean señor. No sean metiches, señores, la pregunta es para mí. Ahora, ¿ustedes quieren responder? Adelante, respondan. Viene de un invento de José Smith. Yaquilandia. Bien, te voy a responder, mi amigo Luis Alberto, aunque aquí hay muchos metiches, ¿verdad? Mira, ¿de dónde viene la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Viene de lo que es una restauración del Evangelio de Jesucristo por medio del profeta José Smith, el 6 de abril del año de 1830, aquí en Estados Unidos. Bien, esa es tu respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Okay. ¿En qué se basa esa religión? ¿En qué nos basamos nosotros en la Iglesia de Jesucristo? Si te refieres a escrituras, bien, nos basamos en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, nos basamos en otros libros de escrituras que nosotros tenemos, como el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. ¿Cuántos libros compró en la Biblia original? No lo sé, brother, no lo sé. Ahí se nota que saben mucho, ¿eh? Bien, Luis Alberto, ¿tienes alguna otra pregunta? No, está bien. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Gracias por tus preguntas. Un aplauso para Luis Alberto. Preguntas claras, sencillas y directas. Yasmín, ¿tenés alguna pregunta para Carlos? Ya no le voy a responder nada, ni a Yasmín, ni a Juan Carlos. No le voy a responder ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque lamentablemente no saben escuchar. Esta gente no sabe escuchar. Entonces, en balde voy a dar una respuesta a esta gente que solamente abre la bocota y no sabe escuchar. Así es que olvídense. Hagan preguntas a alguien más, pero a mí no. Bueno, usted guarde silencio. Última pregunta, terminamos este programa de preguntas y respuestas. A ver, adelante. Última pregunta, Juan Carlos. Adelante y terminamos. Adelante. Juan Carlos Ochoa, última pregunta a Carlos Ortiz sobre la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. ¿Cómo celebran ustedes la Eucaristía? ¿Cómo celebramos nosotros la Eucaristía? Sí. Ya, nosotros no celebramos la Eucaristía, nosotros administramos la ordenanza de la Santa Cena. Eso es lo que nosotros hacemos, la ordenanza de la Santa Cena. Oye, Carlitos, ¿cómo murió José Smith? A ver, ¿cómo murió José Smith? Bien, José Smith murió con un disparo en la cárcel de Carthage. ¿Por qué lo mataron? Lo mataron por bueno, no por malo. Por un ladrón. Lo mataron por promiscuo, porque era prohibido tener más de 20 mujeres que tenían Ahí tiene la otra respuesta. Ahí tiene la otra respuesta. Usted decide cuál creer. Bien, ¿alguna otra pregunta, señores? Oye, Carlitos, ¿y tú por qué no crees en la iglesia, la que fue Dios quien la fundó, a nuestro Señor Jesucristo, sino un pastor que se llama José Smith? A ver, la pregunta de Estrellita es, ¿por qué yo no creo en la iglesia que fue fundada por Dios? Perdón. Ha entrado un sacerdote de Madagascar. Uy, se fue. El famoso se tenía que ir. Bueno. Vio aquí a Carlos Ortiz y dijo, no, mejor me retiro. Bueno, bien, Estrellita, a ver, ¿cuál es tu pregunta otra vez? Sí, porque no deja hablar nada. Ya, Estrellita, ¿cuál es tu pregunta, Estrellita?
Gálatas 1:8 no le puede leer, por hermana. Si a ver, Estrellita, 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 ya sabemos todo lo que dice. Estrellita, a ver, ¿cuál es su pregunta, Estrellita? No le hagamos caso. Eso dice Gálatas capítulo. Estrellita, 1, ¿cuál es su pregunta, Estrellita? 8 dice lo siguiente: mas si Estrellita, dime por qué. Del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Adelante. No, ahí está. Usted es anatema, Carlos. Usted dice es anatema. dice un evangelio diferente, no otro evangelio diferente. Adelante, Estrellita, ¿cuál es su pregunta? Y ese suyo es otro evangelio. No dice otro evangelio. La escritura dice un evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Me la sé hasta de memoria. Es un anatema. Me sé la escritura hasta de memoria. Adelante, Estrellita, ¿cuál es su pregunta, Estrellita? ¿Por qué estás en la iglesia de los santos de los últimos días? ¿Por qué no estás en la iglesia que Jesús dejó? Ya, Estrellita, estoy en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días por convicción. La convicción viene por el poder del Espíritu Santo. Esa iglesia quien le puso su nombre fue tu pastor José Smith, ¿no fue Jesús? Ya, entonces, a ver, Estrellita, tú estás diciendo que el nombre de la iglesia a la que yo pertenezco se lo puso mi pastor José Smith, ¿cierto? Bien, ¿qué te parece el nombre? Pues quiero ver. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Sí, es un nombre bonito, ¿no? Para enredar a la gente y caigan en su trampa. Mayra, no sea metiche, Mayra. La pregunta es para Estrellita, no sea metiche. Espero que en su iglesia, voy a ir a visitar a su iglesia y les voy a corregir, les voy a decir, oigan, señores, enséñenles a sus creyentes que no sean metiches. Bien, Estrellita, ¿verdad que es un nombre muy bonito? La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Estrellita. Bonito está, pero usaron Gracias. el nombre. No, a ver, Estrellita. A ver, ¿está bonito o está feo el nombre? Pues una telaraña para que caiga la gente. Pero guarden silencio, señores. Estoy tratando de hablar con la dueña del circo. Adelante, Estrellita. ¿Está bonito el nombre, sí o no? Estrellita, ¿está el nombre claro el nombre que está bonito? Gracias. A ver, bien, no, a ver. Carlos Ortiz. Así que será hasta otro momento. Dios lo bendiga.